Biblias en Números capítulo 16, versículos 1 al 7. Números capítulo 16, versículos 1 al 7, dice así: Coré, hijo de Isa, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo cercará así. Haced esto: tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Estos baste, hijo de Leví. Dios Padre, gracias por esta oportunidad. Ayúdame a exponer este tema. Mi Dios, que la audiencia recibe con mansedumbre la exhortación. Que tu Espíritu Santo guíe mis palabras. Te lo pido por Cristo. Amén. Dios, conforme a su plan y su propósito para con los hombres, usa a varones para comunicar su palabra y sus mandamientos y su voluntad. Usa varones para instruirlos, para guiarlos, para incluso para amonestarnos. Estos hombres no son escogidos porque son altamente calificados para esta tarea, ni porque tengan habilidades o aptitudes especiales, sino que son seleccionados únicamente por la voluntad soberana de Dios. Y Dios mismo los capacita para esta tarea. De modo que quien se revela a la autoridad de estos hombres, se revela a la autoridad de Dios mismo. Este pasaje trata acerca de la rebelión de Coré. Coré era también de la tribu de Leví, de Coat. Coré, hermano, era uno de los encargados de acarrear los instrumentos del tabernáculo cuando se estaban peregrinando por el desierto. Este hombre Coré, como nos dice el versículo 1, con Datán y Abirán, se rebelaron contra la autoridad de Moisés. Más aún dice que en el versículo 2 juntó otros 250 varones, liderados por Coré. Por eso el pasaje se llama la rebelión de Coré. En pocas palabras, estaba en contra de la autoridad de Moisés. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos son santos. En pocas palabras, no se nos dice cuáles eran los motivos, porque Coré se estaba rebelando contra Moisés, tal vez por envidia, tal vez, hermano, por rebeldía, pero en pocas palabras estaba en contra de la autoridad de Moisés. Hoy vamos a ver, hermano, algunos aspectos de este pasaje y vamos a tomar unas lecciones, porque sucede, hermano, en las iglesias que mucha gente no acepta la autoridad del pastor. Y como dije al principio, ¿verdad? Los pastores son escogidos por Dios, no porque el pastor tenga capacidades o sea mejor que los demás miembros de la iglesia. Simplemente Dios los escoge porque quiso escogerlos. Y Dios nos va a capacitar para esa obra. Coré, hermano, era un levita. Dice allí en el libro de Números, capítulo 4. Números, no pierda su pasaje. En Números 16, póngale un separador, una hoja, un sobre con un billete. Ese sobre lo echan en la poli después. Pone una pluma o lo que sea para marcar ahí. En Números, capítulo 4, versículo 15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos
pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de ¿quiénes, hermano? De los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. ¿Quién recuerda, hermano, cuando hicimos el estudio, hermano, cuando Dios organizó a las tribus de Israel? ¿Quién recuerda, hermano, casi un año, más de un año, hermano, que, hermano, también Dios asignó a los levitas sus tareas? Entre los hijos de Leví estaban los hijos de Coat, y ellos, hermano, fueron los encargados y tenían la bendición de llevar sobre sus hombros los instrumentos, los utensilios y el arca de la alianza del tabernáculo. Hemos estudiado el tabernáculo, era una carpa, un estilo carpa, con cortinas, con pieles, donde adentro, hermano, estaba el arca de la alianza. Y hermano, cuando ellos se transportaban, cuando iban a moverse en el desierto de un lugar a otro, lo desarmaban y unos se encargaban de las tablas, otros se encargaban de las cortinas, pero los de Coat eran los encargados de las cosas más santas, de llevar el candelabro de oro, el incensario, la mesa de los panes. Eran encargados, hermano, de llevar el arca de la alianza, que simbolizaba la misma presencia de Dios. Entonces, hermano, Coré, al igual que Datán y Abirán y todos los demás, tenían funciones dentro de la congregación de Israel. Ahora, hermano, en nuestras iglesias, hermano, cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, todos debemos tener una función. Dice ahí, hermano, en Primera de Corintios, capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, me dice cuando lo encuentre. ¿Sí lo está escuchando? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber, ¿qué nos dice ahí, hermanos? De un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que, hermanos, muchos. Mire, hermano, esto es doctrina. Cuando usted confía y cree en Cristo como su Señor y Salvador, usted, hermano, es incorporado, valga la redundancia, al cuerpo de Cristo. Usted viene a formar parte del cuerpo de Cristo. La iglesia, los creyentes, que somos salvos y bautizados, hermano, somos parte de ese cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Nosotros aquí en la tierra, hermano, somos los ojos de Cristo, somos las manos de Cristo, somos los pies, somos los labios de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, en pocas palabras. Y usted sabe, hermano, nuestro cuerpo tiene varios miembros. Tiene dedos, tiene manos, tiene brazos, tiene un tórax, tiene una cabeza, tiene ojos, orejas, boca, lengua, corazón, pulmones, riñones, intestinos, etcétera, etcétera. ¿Me está siguiendo? Pero todos sus miembros son parte de un ¿qué? De un solo cuerpo. Y cada miembro tiene una función en el cuerpo. No hay un miembro, una parte de nuestro cuerpo que no sea útil. ¿Me está siguiendo, hermano? Salvo las uñas y el pelo. Y cosa maravillosa, eso no nos duele cortarlos. ¿Sí me está escuchando? Se corta el pelo, no le duele físicamente. Se corta las uñas, no le duele, así lo diseñó Dios. Pero todo, hermano, si usted se lo quita o se lo arranca, le duele. Y hermano, de una o de otra forma, el cuerpo lo resiente. Entonces, hermano, cada uno de nosotros como creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Me está siguiendo? Y como miembros, todos tenemos una función. Todos tenemos una labor que realizar. ¿Sí? Y la Biblia dice ahí, seguimos leyendo. ¿En qué nos quedamos? Versículo 14. Ahora leamos el 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Versículo 18.
Mas ahora Dios ha colocado los miembros, ¿qué nos dice ahí, hermanos? Cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo, hermanos? Como Él quiso. Así, hermano, como Dios quiso que cada parte de nuestro cuerpo estuviera donde está y tuviera una función, hermano, así cada miembro de la iglesia tiene una función, la que Dios le ha puesto a hacer. Y no todas las funciones son las mismas. Hay funciones más importantes, hay funciones menos importantes. Por ejemplo, tenemos nuestro corazón. Ese órgano es ¿qué? Es vital. ¿Me está siguiendo? Y es el que más trabaja, aparte del cerebro. El hermano, no sé cuántos millones de latidos da el corazón en una vida promedio. Y siempre está trabajando. Siempre, siempre, no para. Ahora, tengo el dedo chiquito del pie, ¿verdad? Dirá usted, ¿de qué sirve? Sí sirve. Sí sirve el dedo chiquito del pie, sí sirve. Cortes el dedo chiquito del pie, hermanos, pierde el equilibrio. Ya no va a sentar bien el pie. Todo tiene una función. Hermano, le va a dar risa. Las cejas, los vellos de la nariz. Hermano, lo que usted se imagine, todo tiene una función. Unos vitales, otras no tan importantes, pero hermano, todo miembro tiene una función. Entonces, hermano, usted como miembro del cuerpo de Cristo, hermano, si usted está realizando una labor en la iglesia, hermano, así es como Dios quiso. Hermano, aquí Coré se estaba rebelando contra la autoridad de Moisés, porque tal vez él quería ser el pastor. Él quería estar mandando. Él no quería, hermano, que Moisés lo estuviera mandando. Y hermano, así es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa no se somete fácilmente. ¿A quién le gusta que le manden? ¿A quién le gusta que lo ordenen? Dígame. No, todos queremos mandar. Amén, hermanos. Todos queremos ser jefes. ¿Sí me está escuchando? Los jóvenes cuando buscan trabajo la quieren de jefe, de gerente. ¿Verdad? Nomás trabajar 3 horas y ganar como 30,000 pesos al mes. Nomás de lunes a viernes, de 9 a 2 y ya. Y tener a como a 10, 15 chalanes ahí. Hermano, esa es nuestra naturaleza, pero no es así con Dios. Él pone en la iglesia a líderes, a maestros, hermano, para hacer la labor que Dios quiere. Y la Biblia dice que cada labor es importante. Ahí en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Lo estamos leyendo, versículo 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, ¿qué nos dice, hermanos? Más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué nos exhorta este versículo? No tenga usted un alto concepto de sí mismo. Vaya, no tenga una autoestima elevada. Muchos pregonan en estos tiempos, ámate a ti mismo. ¿Sí ha escuchado esa palabra? Ámate a ti mismo. Y la Biblia dice que vendrán tiempos peligrosos en los últimos tiempos donde habrá hombres amadores de sí mismos. Ese no es el pensamiento de Dios. La Biblia dice que no tengas un alto concepto de ti. Vaya, que no tengas una autoestima elevada, sino piensa con cordura de acuerdo a la medida que Dios te dio de fe. Seguimos leyendo, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros, ¿qué nos dice, hermanos? Tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, ¿qué nos dice, hermanos? Somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todos tenemos una función de acuerdo a la fe que Dios nos dio. Mi hermano, ahorita me estoy acordando de una experiencia hace años cuando el pastor Enrique estaba enfermo de cáncer. Estuvimos orando y él me pidió de favor si yo aceptaba ser su asistente. Estuvimos orando y dije, sí, pastor, vengo a ser su asistente de pastor, porque él no podía predicar, no podía salir, estaba enfermo, ya se recuperó, gracias a Dios.
Y llegué a la iglesia y me dijo, pues te vas a encargar de esto, aquello y el otro. Me presenta ante la iglesia, hermanos, aquí está el hermano José, él es mi asistente, él me va a estar ayudando, él va a estar predicando, va a estar encargándose de la iglesia. Hermano, y para esto, pues también el pastor me asignó una ofrenda. Se dice ofrenda, pero en pocas palabras, ¿qué era? Un salario. Sí, José, está bien, yo sé que lo haces para Dios, pero también te vamos a dar una ofrenda para que cada 8 días comas tú y tu esposa. Sí, gracias, pastor. Hermanos se enteraron. Por eso, qué bendición la enseñanza del pastor, ¿verdad? Hermanos se enteraron, ¿verdad? Ah, pues el hermano José le paga la ofrenda. Y hermano, ya le estaban diciendo al pastor, ya me estaban mandando a hacer un montón de cosas. En ese tiempo, ellos le daban de comer a un anexo, pero los del anexo venían a la iglesia. No sé si recuerda, ¿quién recuerda eso? Venían también unos hermanitos de un asilo de ancianos. ¿Sí recuerdan? Venían de un asilo de ancianos y venían unos hermanos de un anexo a la iglesia. Y la iglesia cada 15 días les daba de comer, pero allí en la iglesia. Y hermano, una hermana trajo los guisados. ¡Ay, se me olvidaron las tortillas! Díganle al pastor que vaya al hermano José a traer las tortillas. ¿Sí me está escuchando? Y no sé, en otra ocasión se les había olvidado los cerillos. ¡Ay, manda el hermano José a comprar cerillos! Y si el pastor sí se molestó en esa vez. A ver, ¿por qué quieren que el hermano José vaya a comprar las tortillas? ¿Por qué quieren que el hermano José vaya a comprar los cerillos? Esa es su labor. El hermano José vino a predicar y a pastorear la iglesia. Esa es su función. Si usted está haciendo sus guisados, su comida, esa es ¿qué? Su función. ¿Sí me está siguiendo? ¿Qué significa? Cada quien tiene un don y Dios lo puso para una función. No quiere decir que el pastor sea mejor, sino, hermano, hay que recordar que Dios es un Dios de orden. ¿Recuerda? Y hace un año cuando empezamos el estudio de Leví, de Levítico, hermanos, recuerdan que Dios los organizó por tribus, por familias, cómo los organizó, cómo se tenían que acampar, cómo tenían que marchar, y a los levitas les encargó cada quien una tarea, recuerden, hermano. Entonces, hermano, usted debe tener una función en la iglesia. Pero dicen, es que el pastor no, hermano, usted tiene una función en la iglesia. Y si no tiene una función en la iglesia, hermano, póngase a hacer algo en la iglesia. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo, hermano, usted tiene que hacer algo. Debemos, hermano, de pasar de ser ya miembros pasivos a ser miembros activos. ¿Qué entiende por pasivo? ¿Qué entiende por pasivo? Que no hace nada. Se oye feo, hermano, pero es la verdad. Lo digo, ¿verdad? Que es un pasivo, llega, escucha, se retira y ya. Hermano, pero usted sabe, para que la iglesia camine, todos participan. ¿Me está siguiendo? Hay gente que llega a la mera hora, pero hermano, usted llegue antes y hay gente que está aquí trabajando. Ya estamos preparando las cosas. Entonces, hermano, usted como miembro y creyente de Cristo debe de tener una función, debe de hacer algo. No significa que el pastor que está al frente de la iglesia sea mejor que usted. No, esa es la tarea que Dios le encomendó. Pero hermano, usted también puede realizar otra labor. Y déjeme decirle, no sé si recuerdan la escuela dominical de hace unos días de la enseñanza de cómo usar el dinero para la gloria de Dios. ¿Alguien recuerda esa enseñanza? Que el Señor Jesús dijo, si eres fiel en lo poco, ¿te pondré en qué? En lo mucho. ¿Sí? ¿Qué significa, hermano? Que no los pastores que son pastores ahora empezaron siendo pastores, sino empezaron ¿cómo? Siendo ¿qué? Miembros de la iglesia. Y poco a poco, conforme ellos se fueron involucrando, Dios los llamó para la obra. Entonces, hermano, aquí, hermano, la exhortación es que Coré era coatita, era levita, tenía unas funciones, pero él no se conformaba con eso. Él quería el puesto de Moisés. ¿Me está escuchando? Porque él consideraba que su labor no era importante. Quieren, hermano, el pastor, que todo el mundo lo ve, todo el mundo lo reconoce. A ver, hermanos, y yo, por ejemplo, la semana pasada yo estuve orando para que no se atropiezo, hermano, pero yo me da gusto, pero no lo hago por eso. Hermano, me trajeron regalos, me felicitaban, hermano. Yo no lo hice por eso, yo lo hice porque la gente escuche, hermano, palabra de Dios. Yo agradezco los regalos, ya los tengo, hermano. No sé cuándo me los voy a acabar, hermano, todos, ¿verdad? Pero, hermano, mucha gente ve eso. No, que el pastor y el pastor. Y, hermano, y todavía gente que no me trajo regalos, hermano, pero me los trajo en efectivo. Pastor, felicidades. Ya sentí ahí, nomás alcancé a ver. Sí, es un Juárez.
Es una Sor Juanita. ¿Sí me está escuchando? Y muchos ven eso. Ah, no, que el pastor. No, hermano. Todos tenemos una función. Hermano, así usted lave los baños en la iglesia, eso es importante para Dios. No diga, ay, es que yo me tocó lavar los baños. No, hermano, lo está haciendo para la gloria de Dios. Hay trabajos que se tienen que hacer en la iglesia. El aseo. Ay, ¿por qué hago el aseo? ¿Por qué no lo hace el pastor? Mejor que yo me pongo ahí en el púlpito a predicar y yo me pongo a hacer el aseo. Y así lo planteó esa vez el pastor Enrique. Ok, está bien. El hermano José puede hacer todo lo que ustedes quieran, pero a ver, hagan lo que él hace. ¿Sí me están entendiendo? Todos tenemos una función. Entonces, hermano, no menosprecie su función. Si Dios lo puso a hacer algo en la iglesia, eso es importante. ¿Lo está haciendo para quién? Para Dios. Y la Biblia dice, y el Señor Jesús lo dice, que no perderás tu recompensa. Si lo haces con alegría, si lo haces con gozo, si lo haces para la gloria de Dios. Dice ahí en el versículo 2 de nuestro estudio, vea la palabra de Coré que dice a Moisés, versículo 2 de Números 16. Versículo 3, ¿qué fue lo que dijo Coré? Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ¿qué les dijeron? Basta ya de vosotros. Ve, hermano, lo que hizo Coré, hizo una acusación pública. Atacó la autoridad. ¿Sabe por qué atacan la autoridad? Porque no se quieren someter. No quieren obedecer. Algo no les pareció, algo no les gustó. Y hermano, déjeme decirle algo. La autoridad en la iglesia no es para someterlo a usted. La autoridad de la iglesia, hermano, es para que haya un orden y para que usted, hermano, sea edificado en su servicio a Dios. Se escogen pastores. Los pastores, hermano, la autoridad que ellos tienen es eclesiástica. Es, hermano, para su bienestar espiritual. No es para adueñarse de la iglesia. Aunque, hermano, le voy a decir, he conocido pastores que se sienten el papá de la congregación y no quieren miembros, quieren esclavos. Y aquí vemos, hermano, que Coré dijo, basta ya de vosotros, no se quieren someter. ¿Qué dice ahí, hermano, en el versículo 3? Sigue leyendo. Basta ya de vosotros. ¿Qué dijo ahí, hermanos? Porque toda la congregación, ¿qué nos dice? Todos, ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Lo que Coré está diciendo, ya estuvo bueno, Moisés. Todos podemos hacer tu labor. Todos somos, ¿qué? Santos. Y mire, hermano, ante Dios todos somos iguales. Todos somos pecadores, necesitados de la misericordia de Dios. Y por la gracia de Dios todos somos salvos. Y todos vamos a ir al cielo por la gracia de Dios. Pero, hermano, es una cuestión de orden. Dios, hermano, pone orden y la gente, hermano, se tiene que someter a eso. No es que sea uno mejor. Ve, hermanos, dice ahí el versículo 3, me voy a sentar, hermano, porque hago un esfuerzo y ya no aguanto. Dice allí, versículo 3, la última frase, ¿qué dice? ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Pregunta, hermanos, hermanas, ¿Moisés se puso solito como pastor sobre la iglesia? No. ¿Quién lo llamó? ¿Quién le dio esa chamba? Dios mismo. Es más, déjeme decirle, Moisés no la quería. No pierda su lugar. Vea Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3, versículos 2 al 5. Vamos a ver un poco de la historia de Moisés. Éxodo 3, versículo 2 al 5. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esa grande visión,
¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Se acerca Moisés, Dios le comunica su misión. Versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pregunta, hermanos, hermanas, ¿Moisés se sentía capaz de esa labor? ¿Moisés se sentía digno? ¿Moisés le dio la idea a Dios? Que dijo Moisés, Dios mío, allá Israel está sufriendo en Egipto, vamos a sacarlos. ¿Eso dijo Moisés? No, hermano, Moisés ya tenía 80 años. Ahorita vamos a ver. Ya tenía 40 años pastoreando las ovejas de su suegro. Hermano, ¿qué expectativas o qué planes tú tendrías a los 80 años? ¿Quién tiene aquí 80 años? Nadie, ok. ¿Quién ya está aburrido de la vida? ¿Quién ya está desanimado? ¿Quién ya no quiere vivir? ¿Verdad? Ya se cansó de vivir. Hay unos que todavía tienen 30 años y ya están pensando en ¿qué planes tú tendrías a los 80 años? Yo conocí un viejito y todavía ahí anda. Luego pasamos con mi esposa, mira, ahí está. Hace, ¿cuántos años tenemos en la iglesia? 7, 8 años. Hace 8 años me dijo, yo ya tengo 83 años. Ya nomás estoy esperando la hora. Así me dijo el viejito de 83 años. Ahí está todavía, ya tiene yo creo 90. Ya está. Está que se quiere ir, todavía no se va. Y hermano, Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó a liberar al pueblo de Israel. Él no quería ir, no se sentía con ganas, con ánimo, no se sentía digno, no se sentía capaz. Seguimos leyendo allí en Éxodo capítulo 4, versículo 13. Éxodo capítulo 4, versículo 13. Y él dijo, ay, Señor mío, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Ya aquí Dios había hecho señales con Moisés. Le dijo, toma esa vara, y la vara se convirtió en una serpiente. Le dijo, mete tu mano en el seno, y la sacó leprosa, y después se la curó. Ya Dios le había demostrado su poder a Moisés, y aún así Moisés no quería hacerlo. Entonces, hermano, vemos que Moisés no escogió ese puesto. Y vemos, hermano, todos aquellos, hermano, que no se quieren someter a la autoridad, critican a la autoridad. Y piensan que la autoridad, los que están en autoridad en la iglesia, se enseñorean de la iglesia, se quieren adueñar de la iglesia. No. Es una carga, hermanos. No es algo fácil. No es algo fácil. Seguimos leyendo la historia de Moisés. Allí en Éxodo capítulo 3, lo que les acabo de leer, Éxodo capítulo 3, ¿qué estaba haciendo ya Moisés a esa edad? Éxodo 3, versículo 1. Apacentando Moisés, ¿qué, hermano? Las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Hermano, Moisés a los 80 años era chalán de su suegro. En pocas palabras. ¿Qué autoridad tenía? Tú esperas que un hombre ya adulto, grande, ya sea jefe, ¿no? Él seguía siendo chalán a los 80 años. ¿Qué autoridad tenía Moisés? Ninguna. Allí en Hechos capítulo 7, por favor. Hechos capítulo 7. Y hermano, estoy poniendo una base para el mensaje. Que claro, no me voy a atrasar mucho y espero en el tiempo programado lo pueda explicar todo. Pero sí está aprendiendo algo, ¿verdad, hermanos? En Hechos capítulo 7 vemos algo de la historia de Moisés. Éxodo 7:20 dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de ¿cuántos años, hermano?
40 años, chavo, estaba chavo. Le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Pausa. Usted sabe la historia de Moisés. Moisés, ¿verdad? En peligro de su vida. Sus papás lo escondieron 3 meses. Cuando no pudieron esconderlo, lo echaron en un canasto, hermanos, al río Nilo. Eso es lo que significa Moisés, ¿verdad? Canasto, una canastita. Y hermano, la hija de Faraón lo encontró y lo crió como su hijo, sabiendo que era hebreo, era de los israelitas, pero lo adoptó como hijo suyo. Y Moisés, hermano, llegó a ser príncipe de Egipto. Inclusive hay una película que así se llama, porque hermano, fue hijo adoptivo de la hija de Faraón, de una princesa. Si Dios no hubiera intervenido, tal vez Moisés se hubiera convertido en Faraón de Egipto, imagínense, hermano. Ser hijo de un rey, llevar la vida de un príncipe, ¿se imagina, hermanos? Entonces él sabía que era israelita y él quería liberar a su pueblo, pero no era como él quería, iba a ser como Dios quisiera. ¿Estamos de acuerdo? Moisés tenía 40 años, se puede decir en una edad madura, con todo un poderío político, un poderío económico, militar. Amén, hermanos. Y él quería liberar a su pueblo. ¿Qué dice Dios? Así no va a ser. Entonces, hermano, cuando él mata a ese egipcio, él tuvo que huir de Egipto. Y dice ahí en el versículo 29 y 30. Versículos 29 y 30. Al oír esta palabra, Moisés, ¿qué nos dice? Huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. 30. Pasados cuántos, 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Por eso, hermanos, decimos que Moisés, cuando Dios lo llamó, ¿cuántos años tenía? 80 años. Y esos 40 años que estuvo en Madián, hermano, fue yerno de Jetro, y hermano, él estuvo cuidando las ovejas de su suegro, siendo, hermano, un ayudante, siendo, hermano, un chalán. ¿Qué pasó, hermano? Dios lo moldeó, Dios, hermano, lo amansó, porque más adelante vamos a ver, hermano, que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. ¿Qué significa? Él de 40 años ve que están maltratando a un israelita. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con el egipcio? Lo mató y huyó. Y ya, dijo, bueno, ya la vida de príncipe, ya quedó todo atrás. Y en esos 40 años Dios lo preparó para la gran obra que lo tenía llamado. Entonces, hermano, ¿qué quiero enseñar, hermano? Dios llama a sus siervos, a los líderes en la iglesia, no por su capacidad, no por sus habilidades, no porque sean los mejores hombres, sino que simplemente, hermano, Dios los llama por su soberana voluntad. Usted sabe ese texto, no voy a ir a los pasajes. La Biblia dice que lo vil y menospreciado escogió Dios del mundo para avergonzar a los sabios. Hermano, Dios escoge a cualquier persona y no por sus habilidades, no por su capacidad. Sí, hermano, Dios lo escoge porque Él simplemente quiso escoger. Y Dios es tan sabio, tan poderoso, que puede moldear a cualquier persona. ¿Me está siguiendo? Entonces, hermano, muchas veces los pastores que estamos en la iglesia somos llamados por Dios, claro. Dice ahí en Primera de Timoteo capítulo 3. Y hermano, este mensaje no lo estoy dando, ¿verdad? Agarrando valor del mensaje que predicó el pastor Gustavo. Si usted sabe, estamos llevando una secuencia. ¿Sí me está escuchando? Y ese es el capítulo que hoy nos toca. Para que no diga, ya el pastor se valentonó, ¿verdad? Ya vino su amigo, ya agarró valor, ¿verdad? No, hermano, es palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. ¿Estamos allí? ¿Sí está entendiendo? ¿Sí está entendiendo? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, ¿qué nos dice? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pausa. Obispo era la palabra en el Nuevo Testamento de la iglesia primitiva
a la cual se le dominaba también a los pastores. Se les dice pastores y la palabra bíblica también es obispo, ¿verdad? Aunque los católicos utilizan esa palabra para declarar una jerarquía más allá de los curas, hermano, pero esta palabra es bíblica. Obispo también se le designa a los pastores. Obispo viene de una palabra griega, episcopos, ¿verdad? Para aquellos que estudiaron etimologías greco-galatinas en la preparatoria, ¿sí? ¿O ya se les olvidó? Episcopos viene de dos palabras griegas que significa ver sobre. Es una persona que está viendo por arriba. En pocas palabras, hermano, el significado, el obispo es un supervisor. Todos sabemos lo que es un supervisor. Hemos trabajado bajo un supervisor. ¿Alguien ha trabajado con un supervisor en las empresas? Todos, ¿verdad? ¿Qué es un supervisor? ¿Qué hace un supervisor? Nomás estar checando, ¿verdad? No es la empresa de él. El patrón, el dueño, el gerente le asignó y le dice, ¿tú vas a hacer qué? Supervisor. ¿Cuál es la tarea de un supervisor? ¿Estar qué? Checando, revisando, vigilando a los chalanes. Que hagan el trabajo como que se tiene que hacer, como el patrón manda, como el patrón quiere. Y si un chalán no lo está haciendo bien, ¿qué pasó? A ver, ven para acá. Y si no le parece, vete a recursos humanos, para que te vaya por tu liquidación. ¿A poco no? ¿A poco no? Entonces, hermano, esa es la labor de un pastor en la iglesia, estar ¿qué? Checando, supervisando. No es su iglesia, no es el dueño de la empresa. Está cuidando los intereses del Señor. Dice, todo empieza con un deseo. Yo, hermano, en Príncipe de Paz, el pastor no estaba, mandó traer un pastor a predicar. Y yo me dieron la penosa y dura labor de llevarlo a comer. Y lo llevé a comer. Y comí con él, ¿verdad? Y le pregunté, oiga, yo todavía no era ni estudiante ni nada, ni tenía yo pensado, pero tenía una inquietud. Le dije, pastor, ¿y usted cómo se da cuenta que Dios lo llama? ¿Usted cómo sabe que Dios lo está llamando a predicar? Y él me dijo, todo, José, hermano José, empieza con un deseo. Si tú quieres predicar y pastorear una iglesia, primero empieza con ¿qué? Con un deseo. Y aquí dice, si alguno anhela obispado, ¿buena qué? Obra desea. Es bueno. ¿Se me está escuchando? Y yo quiero que salgan de aquí más pastores y esposas de pastores. Pero dice el versículo 2, ¿qué dice? Pero es que necesario que el obispo sea irreprensible, y de ahí, hermanos, desde el versículo 2 hasta el versículo 7, da una serie de requisitos. ¿Sí me está escuchando? Los puede estudiar después. ¿Qué dice aquí, hermano? Si uno quiere ser pastor, está bien. Si Dios está llamando a predicar, está bien. Pero hay ciertos ¿qué? Requisitos. Inclusive, hermano, ya cuando uno va al instituto bíblico, porque estudiamos, y es recomendable que uno estudia, nos hacen unas preguntas ahí para saber si efectivamente somos llamados. Y si usted es llamado, venga y se las voy a hacer en privado. ¿Sí me está escuchando? Porque solamente, hermanos, son preguntas que le hacen a una persona y allí los maestros se dan cuenta si eres o no eres llamado. Bueno, y hay ciertos requisitos. ¿Por qué estoy enseñando esto, hermano? Cuando uno llega a ser pastor, no nomás es porque quiso ser pastor y ya. Moisés, hermano, ¿cuánto tiempo Dios lo entrenó para que fuera líder de la congregación de Israel? 40 años. Mira, hermano, le voy a decir esto. Cuando yo entré al colegio bíblico a estudiar, éramos 150 de esa generación. 150 estudiantes. ¿Sabes cuántos graduamos de esos 150? Graduamos 40 nada más. De 150 nada más, graduamos 40. Y de esos 40, no todos están en el ministerio. De aquí de Chalco, hermano, éramos 4 estudiantes. 3 varones, una mujer. La hermana es esposa de pastor. De los 3 varones, solamente 2 estamos pastoreando. El hermano Pepe y su servidor. ¿Qué significa? Como el Señor dijo, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Hermano, para que una persona llegue a ser un pastor, hermano, Dios lo tiene que probar y aprobar. Hermano, Moisés fue llamado por Dios. Moisés, hermano,
Dios lo entrenó en el desierto por 40 años. Dios, hermano, lo llamó para que fuera Israel. Moisés era tartamudo. Ahí dice la Biblia, era tartamudo. Y Dios le dijo, ok, tu hermano Aarón te va a ayudar. Cuando llegó, hermano, tuvo que ir a lidiar con Faraón. Dios lo usó para traer las 10 plagas a Egipto. Después, hermano, Dios le comunicó a Moisés que tendrían que sacrificar la Pascua. ¿Sí recuerdan, hermano? La Pascua es una figura del sacrificio de Cristo en favor de nosotros. La Pascua, hermano, es una sombra de lo que Cristo hizo. Por eso Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para que los israelitas, los primogénitos, no murieran, Dios le comunicó a Moisés la palabra y Moisés se la comunicó al pueblo. ¿Me está siguiendo? Dios usó a Moisés para que el pueblo escuchara la palabra de Dios. Después, hermano, salieron los israelitas guiados por Moisés, llegaron al pie, hermano, del Mar Rojo. ¿Recuerdan esa historia? Y ya venía el ejército de Faraón detrás de ellos. Y la gente desesperada comienzan a reclamarle al pastor, ¿para qué nos trajiste? Mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto. Y hermano, ay, me gusta ese pasaje. Moisés dijo, contemplen la salvación de Jehová. Y Dios hizo algo que nunca se había hecho antes y nunca se ha vuelto a hacer. ¿Qué hizo Dios? Abrió el Mar Rojo. Y pasaron el Mar Rojo. Después, hermano, la gente tuvo hambre. Moisés clamó, ¿y qué sucedió? Cayó maná del cielo, tuvieron sed y apareció agua. Y después, hermano, ya que todo está servido, después, hermano, que Dios le dio mandamientos a Moisés para organizar al pueblo. Recuerda, hermano, que Dios organizó al pueblo, Moisés los organizó, recuerdan, por tribus, por familias. ¿Sí recuerdan, hermano? ¿Sí recuerdan ese estudio? Y ustedes se van a acampar allá, ustedes van a acampar acá, ustedes van a acampar de este lado y ustedes van a acampar de este lado. Y cuando marchemos, tú vas a salir primero, después tú, ustedes desarman aquí y ustedes siguen. Ya ustedes llegan allá primero, van a desarmar, y ya cuando lleguen los demás ya debe estar armado. Moisés los organizó. Y ya que está todo organizado, sale Coré. ¿Sí me está escuchando? Ya cuando ya está todo servido, ya todo organizado, dice Coré, ya estuvo bueno Moisés. También nosotros podemos hacer tu obra. ¿Sí me está escuchando? Cuando Moisés pasó todo un proceso de ¿qué? De entrenamiento. Le digo esto, hermano, porque hay muchos hermanos en las iglesias que quieren liderazgo, pero no quieren responsabilidad. Muchos en la iglesia, hermano, causan divisiones. Ya cuando el pastor, hermano, no les gustó, hacen divisiones y así como Coré con Datán y Abirán juntan otros 250 y dividen ¿qué? La iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no se quieren someter. ¿Sí me está escuchando? Ya cuando al pastor le costó, ahora sí ya quieren mandar ellos. Como un ejemplo, hermano, nuestra iglesia bautista, Jesús el Buen Pastor, empezó sus cultos el jueves 26 de octubre del 2017. Jueves 26 de octubre del 2017. Hermano, un jueves invité a las iglesias de alrededor, sí llegaron todos, dimos pan con café, pero ese culto, hermano, lo hicimos para que todos conocieran que ya había otra iglesia bautista fundamental independiente aquí en Chalco. Y hermano, y pasó lo que yo me temía. El siguiente domingo, el primer domingo que tuvimos, ¿sabe cuántos tuvimos en asistencia? Yo lo he dicho, ¿sabes cuántos tuvimos de asistencia? Mi esposa y yo. Nada más, mi esposa y yo. Invitamos, ganamos almas antes, estuvimos invitando, ya llegaron las 10:30 del domingo, no llegaba nadie, 10:30, 10:35, le dije a mi esposa, pues vamos a empezar el culto. Empezamos a cantar, mi esposa en el piano, su servidor cantando, di los anuncios, pastor, di los anuncios. Y ahora sí, pues va a empezar la predicación. Ahora sí, le dije a mi esposa, siéntate, ahora sí vas a, ahora sí vas a, ¿sí me está escuchando? Ya en serio. Y no sé si levanté ofrenda, no sé, pero levantamos ofrenda, hermano. Así nos las pasamos 3 domingos. 3 domingos así estuvimos, nomás mi esposa y yo. Pero ya una iglesia había empezado. Hasta que al 4.º domingo llegaron 2 hermanitas. Y hermano, y así
todos estos años. Llueve, truene o relampaguee, mientras la salud lo permita, hemos tenido ininterrumpidamente nuestros cultos, salvo en el COVID. En el COVID, usted sabe, mi esposa y yo nos enfermamos y la iglesia la cerramos un mes. Pero de ahí, hermano, ininterrumpido, hemos hecho los cultos. Imagínese, hermano, ese proceso que llevó Moisés, para que después llega otro. Ya estuvo bueno, ya nos toca a nosotros. ¿Se imagina, hermano? Ya que está todo organizado, todo planeado, que ya está agarrando forma. Eso, hermano, es lo que pasa con la gente que no quiere liderazgo, no quiere responsabilidad, no quiere pagar el precio. Ellos nomás están viendo la posición. No se dan cuenta, hermanos, que todos tenemos una función, una labor. Y a veces, hermano, la obra de Dios se hace en secreto. Nadie vio este proceso de Moisés. Lo sabemos por la Biblia, por inspiración del Espíritu Santo. Esto que lo estoy platicando, hermano, de la iglesia, se lo estoy platicando como testimonio. Pero aún ahí, hermano, hay cosas que la iglesia no se da cuenta por el hermano, por lo que el líder, el que está frente de la iglesia, hace. ¿Me está siguiendo, hermano? Y hermano, ¿qué hizo Moisés cuando Coré le comienza a reclamar? Voy a tener que cortar este mensaje. Dice allí en Números capítulo 16. Voy a tomar unos minutos y vamos a pararle ahí. Números 16, versículo 4. Cuando oyó esto Moisés, ¿qué dice? Se puso al tú por tú. A ver, Coré. Aquí nomás mi chicharrón truena. ¿Eso dijo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Ah, tú tienes 250, pues yo tengo el resto de la iglesia. ¿Eso dijo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Se postró. ¿Qué hizo Moisés? Se puso a orar. Un pastor, hermano, tiene que ser un hombre de oración. ¿Se me está escuchando? Las cosas que suceden en la iglesia no suceden por la obra del hombre. Sucede, ¿sabe por qué? Por resultado de la oración. Y esos hombres que quieren liderazgo, si fueran hombres de oración, no fueran rebeldes. ¿Se me está escuchando? Un hermano que ora y lee su Biblia y se somete a Dios, se va a someter a la autoridad. Los carnales, no digo de los que cantan, los carnales, ya muchos saben de quién hablar, los carnales, hermano, no oran. Ellos reaccionan en la carne. Ellos están en contra del pastor, en contra de la autoridad. Pero ¿qué hace el pastor? Ora por ellos. Un aspecto del pastor, hermano. Voy a terminar con esto, nomás 2 versículos. Versículo 15. Versículo 15. Después de que Coré hizo todo su show, sí, perdóneme que hable así, pero estoy traduciéndolo al chalquense. Versículo 15. Entonces Moisés, ¿qué hizo, hermano? Se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aún a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. ¿Qué hizo Moisés después de orar y que Coré, Datán y Abiram y los 250 dijeron, ya basta de ustedes, todos somos santos? ¿Por qué se levantan sobre la congregación? ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Dígame. Versículo 15. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué dice? Se enojó. Se enojó poquito. Se enojó en gran manera. Míreme, un comentario que escuché de una hermana, no de nuestra iglesia. Ella estaba platicando de su iglesia. Dice, es que el pastor se enojó. No sé, todos los pastores bautistas fundamentales son bien enojones. ¿Es eso cierto, hermano? Díganlo, no díganlo. ¿Son enojones los pastores? ¿Qué hizo Moisés? Ay, hermano Coré, no sea así. Ay, hermanito, pues mire, bueno, vamos a, vamos a mandar los dos, ¿verdad? Yo predico unos días y usted predica otros días. Pues entró tanto de la ofrenda. ¿Cómo usted piensa, hermano Coré? O pregúntale a Datán Yavira, o los 250. Ah, si ustedes quieren, pues yo también barro y lavo los baños. ¿Eso hizo Moisés?
Moisés, ¿qué hizo? Se enojó, hermano, porque él fue llamado por Dios y tiene la autoridad de Dios. Y Moisés es el que va a dar cuentas ante Dios por la congregación. Y un pastor, hermano, es el que va a dar cuenta de la iglesia. ¿Usted quiere un pastor así suavecito, humildito, que toda la iglesia lo esté mangoneando y pisoteando? Hermano, no se sorprenda, hermano, vaya a todas las iglesias bautistas que yo conozco, todos los pastores tienen su carácter. Unos más y otros menos. Pero hermano, Dios así los escogió. No porque sean buenas personas, no porque sean capaces. Dios los puso allí al frente, hermano, y Dios quiere pastores de carácter, pastores que sean hombres. Me acuerdo en el colegio, hermano. Si usted fuera al colegio, la hermana sabe cómo nos trataban en el colegio. Y una vez hacíamos la lectura y pasa un hermano a hacer la lectura, chiquito, el hermanito. Bueno, hermanitos, vamos a abrir la Biblia. ¿Te acuerdas, Mari? Vamos a abrir la Biblia en Génesis y todo eso. Y versículo 1 y 2. Y ya termina de hacer la lectura. Y pasa el hermano Victorio. Hermanito, pídale a Dios que le dé una voz de hombre. Si sí quiere ser pastor, pida a Dios que le dé una voz de hombre. Uy, el hermano. Hermano, los pastores tienen que ser personas de carácter. Aquí el hermano Alberto me platica, él tuvo a su cargo 40 personas, ¿cuánto? Y tenía que tener carácter. Y déjeme decir algo malo. ¿Sabe dónde están las personas más rebeldes? Hermano, yo he estado en varios círculos sociales. ¿Y sabe dónde he batallado más con la gente? En la iglesia. En la iglesia. ¿Sí me está escuchando? Entonces, hermano, un pastor tiene que ser una persona de carácter. Porque, hermano, si el pastor no tiene carácter, ¿qué va a hacer de la iglesia? ¿Qué va a suceder con la iglesia? ¿Sí me está entendiendo? Y por eso, como Coré, muchos hacen divisiones. ¿Y sabe qué pasa? Cuando no pudieron con el pastor, ¿sabe qué pasa? ¿Qué hacen? Dígame, usted sabe, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Dígame. Dividen la iglesia. Así como Coré, Datán y Abiram no pueden solos y buscan otros inconformes. ¿Cómo viste al pastor, verdad? Como que se pasó, ¿verdad? ¿Y qué hacen? O hacen divisiones y se van, ¿qué? De la iglesia. Y hacen su otra iglesia. Mire, hermano, faltaron personas y yo quería que escucharan esto. Hay un hermano que hizo su iglesia aquí también en Chaco, aquí en Culturas. Hizo también su iglesia. Pero ese hermano, mientras estaba de miembro de la iglesia, faltaba, no ganaba almas. El pastor estaba predicando y él también comentando la predicación allá atrás. Hablando. Un hermano carnal. Carnal. No sé qué diferencias tuvo con el pastor, porque el pastor, ese hermano, era su ovejita consentida. Hasta una vez yo tuve problemas con el pastor Enrique porque yo a ese hermano le llamé la atención. Porque en plena predicación, el pastor predicando y él no se callaba. Hasta que un día le dije, ¿sabe qué, hermano? El problema que usted tiene es que no sabe tener la boca cerrada. Y ahí va a chillarle al pastor. Ay, hermano, mire que el hermano José me dijo esto y aquello. Y hermano, era el consentido del pastor Enrique. No sé qué diferencia tuvieron. Este hermano ya hizo su iglesia también. Y yo le he dicho, le digo fuerte quedito, y no le digo el nombre aquí por micrófono y en la grabación. Pero ni es pastor, ni es predicador, no ha sido fiel, no está ordenado por una iglesia, y ya está empezando sus cultos. ¿Y sabe por qué? Porque no se quiso someter, ¿qué? Al pastor. Y luego tiene otro predicador, supuestamente un predicador, otro hermano que no permanece fiel a una iglesia, que no gana almas, que no se somete a la autoridad del pastor, también está predicando. ¿Sí me está escuchando? ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque no se someten a la autoridad del pastor. Termino con este versículo, faltan algunas partes. En Romanos, capítulo 13, para que pues, no se vaya preocupado, ¿y ahora qué dice el pastor? Pues, ¿ahora qué hago? Si se pensaba revelar, pues ya. Y todavía falta el juicio de Dios, todavía no termino la predicación, pero lo dejamos para la próxima semana. Romanos 13, versículo 1 y 2.
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué dice? A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación para sí mismo. Mire, hermano, un pastor no es el dueño de la iglesia. Los pastores reconocemos eso. Somos nomás supervisores. Y vamos a dar cuentas a Dios. Y tenemos que hacer nuestro mejor. La gente que no es espiritual no se quiere someter al pastor. Ya hacen divisiones, ya hacen grupos. Hermano, pero un pastor de carácter tiene que vigilar la iglesia. Hay pastores asalariados, lo vamos a ver la siguiente semana, que nomás están por el dinero, por el dinero. Y no le predican a la gente porque si no, esa ovejita se me vaya ahí y se va con toda su lana. Un pastor tiene que ser una persona de carácter porque tiene que defender a la iglesia de los lobos rapaces. Un pastor tiene que ser de carácter porque tiene que evitar divisiones. Pero la tarea de un pastor, y Moisés es el modelo de un pastor es el que le comunica al pueblo la palabra de Dios. Un pastor es el que enseña al pueblo por dónde tiene que caminar. Un pastor le enseña a las ovejas llegar a los pies de Cristo. Un pastor inclusive tiene que amonestar a la iglesia cuando las ovejitas se tienen que descarriar. Y esa autoridad solamente viene de parte de Dios. No es bueno que las ovejas se opongan a la resistencia de un pastor, a la autoridad de un pastor. Oremos. Amado Padre, amado Dios, pues gracias por este tiempo, este mensaje. Te pido, mi Dios, bendigas la invitación. Yo sé, Padre, que no es fácil por nuestra naturaleza humana rebelde someternos a una persona. Yo te pido, mi Dios, que la iglesia reconozca que la autoridad del pastor es para edificar, para apacentar, para aconsejar, para amonestar. Yo te pido, mi Dios, que esta iglesia, cada miembro reconozca que tiene una función aquí en la iglesia, una labor que realizar, que desempeñar, y que no menosprecie lo que está haciendo, desde el trabajo más humilde hasta el más vistoso que es predicar. Todo labor en la iglesia es importante. Bendiga esta invitación, te lo pido por Cristo Jesús.